partir de este momento en Madero FM, los invitamos a sintonizar Perspectivas, junto a Guillermo Holzman y Percival Madero. Un análisis de la actualidad nacional e internacional. Perspectivas, a esta hora en Madero FM. Bienvenidos. Bienvenidos, distinguidos auditores y televidentes, nuevamente acá en un programa Perspectivas, en la mesa de Madero Comunicaciones, con nuestro distinguido colega y amigo, Guillermo Holzman, a quien le agradecemos una vez más la gentileza que tiene para compartir con nosotros un programa semanal, donde pretendemos llevarle opinión, análisis, para que ustedes, distinguidos auditores y televidentes, tengan también una mirada distinta y que puedan verse beneficiados con estas opiniones que vinimos acá y que pueden servir para entender mejor lo que pasa en Chile y en el mundo. Guillermo, te agradecemos la gentileza nuevamente que estés acá en nuestro programa, que es Perspectiva, que lo estamos haciendo hace meses, y sobre todo por el escasísimo tiempo que tienes para dedicarnos de tus esfuerzos, de tus capacidades, de tus talentos, que pones al servicio de nuestros distinguidos auditores y televidentes para entender qué está ocurriendo acá en Chile. Gracias, Percy. Un agrado como siempre. Ya es un lugar de encuentro habitual cada semana, cada jueves, y después las repeticiones que el programa tiene. Y la verdad que también gracias a todos los que se dan el tiempo de seguirnos, ¿no? Y de seguirnos esta conversación para aportarle algunas ideas, ¿no? Digamos, y opiniones que puedan configurar de mejor manera la que cada uno de ellos tiene. Exacto. Hoy día vamos a tocar un tema especialmente sensible que cruza el mundo, particularmente a Chile, y donde tú tienes una gran parte importante donde has hecho tu carrera profesional estudiando estos casos. Vamos a hablar de la corrupción en Chile. Y cuáles son las perspectivas, más bien cuáles son el análisis que hacemos, las consideraciones que esto involucra. ¿Cómo definiríamos la corrupción, y particularmente en Chile, Guillermo? Sobre todo por lo que se entiende por corrupción, y cómo este concepto lo dejamos claro para poder sostener toda la siguiente parte de la conversación. A ver, yo diría corrupción, sin pretender ir a una definición de academia ni cosas por el estilo. La corrupción se define como todo acto mediante el cual tú obtienes algún tipo de beneficio, monetario o no, puede ser incluso de prestigio, utilizando algún subterfugio, llámese regalo, llámese pago, llámese saltándose la legislación, o cualquier otro medio que no esté claramente establecido en la interacción entre una autoridad y quien está pidiendo la acción de esa autoridad. Perfecto. La corrupción en Chile se ha manifestado durante muchos años, y en términos más bien graves, sobre todo porque en general se dice que en América Latina aparentemente los menos corruptos seríamos nosotros, los chilenos. Sin embargo, hay una serie de indicios, de señales, de evidencias que apuntan en el sentido contrario este último tiempo. Sí, no es hasta que seamos los menos, quizás los menos corruptos, eso nos gusta creer a nosotros, pero los menos corruptos comparados con los otros países, o sea, ser menos, créeme que es mucho. Bien. Claro. Ahora, a ver, quizás para profundizar un poco, la corrupción va desde lo más pequeño y donde puedas imaginar. Yo creo que todos nosotros, a nuestro hijo o hija, que cuando ha estado llorando o ha estado mañoso o mañosa, le damos un dulce para que se calle. Y la convencemos de que si recibe el dulce y se calla, o sea, que si se calla, va a recibir un dulce. Eso es corrupción. Bien. Fuerte y cercano. Para que no... O sea, la corrupción parte... Hay una corrupción cultural que todos aceptamos. Bien. Y una corrupción que obviamente es delito y hace un daño a la democracia impresionante. Claro. ¿Ya? O sea, y que no toda corrupción está tipificada, pero quiero yo colocar el acento en que cuando se echa en la misma bolsa todo y hablamos de corrupción, estamos hablando de eso. Cuando yo chantajeo a mi hijo, que si se queda callado yo le doy un chocolate. Bien. ¿Ya? Porque no le he explicado nada, no le he dicho nada, no he ejercido mi autoridad, más bien he abusado de mi autoridad porque le digo, o sea, si no lo has educado. Exacto, ahí voy. Entonces,
sería, digamos, un indicio de corrupción. Ustedes miran, no, es que no es así. Es así. Pero entendamos de que tenemos un marco de referencia cultural un tanto equivocado, o sea, porque después cuando ya tú eres mayor, más grande, la corrupción se traduce en una cadena de favores. O sea, no sé, pues tú, yo, los que nos están viendo, ¿cuántas veces, oye, tenía un amigo en registro civil, es que necesito un certificado, sí, en 2 horas más, es que me acabo de acordar y viajo el lunes al extranjero y no tengo pasaporte. Tenía alguien ahí, conocía al no sé quién de dónde, y así sucesivamente cualquier trámite, incluso la empresa privada. Sin duda. O sea, aquí lo otro importante es decir que la corrupción no solamente afecta a la empresa privada, sino que también, o sea, a la empresa pública, sino que también a la privada. Entonces, yo te diría que, bueno, la cadena de favores empieza siendo complicada. Por ejemplo, tú estás en una fila, pero tú no vas a ocupar esa fila, o sea, está ocupando otra persona. ¿Ya? Digamos, y la fila avanza, qué sé yo, y de repente aparece otra persona y se pone al lado tuyo y está en la fila, mágicamente. Bien. Y nadie dice nada. Hoy día hay gente que ya empieza a reclamar por eso. ¿Ya? Claro. Empieza a reclamar por eso. Entonces, eso está también dentro de ese paraguas de corrupción. Claramente no es lo que queremos hablar de ese tipo de conductas, yo diría, de comportamiento social, ¿ya? Pero quiero yo decirles que tiene que ver con un comportamiento ético. Bien. ¿Ya? No es ético que yo me aproveche de mi estatura, por ejemplo, tú la tuya, para obtener algún tipo de privilegio en algún lugar. Claro. ¿Ya? Que sea, o sea, cuando digamos, la propensión a la corrupción, tú la notas en aquellos vehículos que frente a un taco toman la berma, digamos, y se piensa que la están haciendo estupendo, porque están ganándola a todos. Claro. Pero están viendo la propensión o sea, no le importa el medio, la forma de obtener lo que quieren. Perfecto. Entonces, ahí se configura ya esa propensión a la corrupción. Por lo tanto, diría, para salir de esta cosa más social, hay un concepto de corrupción de tipo cultural que nos acompaña en nuestra propia formación. Perfecto. ¿Ya? O sea, cuando... yo lo he visto con mis hijos, conmigo mismo. O sea, créeme que esto no es una cosa que uno pueda... Yo no me siento juez del resto ni cosa parecida porque he pasado exactamente por lo mismo. Yo muchas veces he cruzado la calle a la mitad de cuadra, sabiendo que tengo que cruzarla donde está el paso de cebra. Claro. Incluso hay lugares, hay esquinas donde al peatón le dice cruce así porque así permite flujo de vehículos, los semáforos están sincronizados. No, tú cruzas por donde no hay paso de cebra. Exacto. ¿Ya? Y digamos, y no, si no viene nadie. Claro. O sea, si viene alguien no cruzo. Entonces, esa suerte de doble estándar, claro, como no me ve, lo hago. Claro. Si me ven, no lo hago. Entonces, la típica luz roja que uno espera en un vehículo, de repente no viene nadie, esto pasa con roja porque no venía nadie. Claro. Entonces diría, ese tipo de cosas da una cierta propensión a la corrupción. Además, ya después, en un nivel mayor, esto es lo que yo diría la corrupción cultural, que está asociada a la cultura nuestra, a nuestra forma de ser, a nuestro comportamiento, que todo lo no sé, pues en el campo, el dentista que va al campo o atiende zonas rurales, le llegan, y es problema, o sea, no tengo con qué pagar, tengo 10 lucas nomás, doctor, le hace un tratamiento de conducto, qué sé yo, y al otro día llega con un chivo, con una gallina, un chancho, en fin, cualquier cosa, pero, o sea, yo diría, hay una corrupción que se asocia a la cultura y que hoy día en el siglo XXI es criticable. Vivimos nosotros con todo eso, y nunca fue criticable, hoy día sí lo es. Claro. Y eso entra dentro del concepto de corrupción. Ahora, los que se aprovechan de circunstancias de su poder, digamos, momentáneo o permanente, para poder generarse ganancias ilícitas, o cuando se aprovecha de, digamos, de espacios donde puede haber corrupción porque hay poco control. La pregunta es si la corrupción está asociada al control o la corrupción se asocia al descontrol. A ver, yo te diría ni la uno ni lo otro y los dos a la vez. A ver, explícate. Te explico eso. La corrupción, por ejemplo, una expresión de corrupción tiene que ver con la posibilidad de que tú le entregas una licitación a una empresa
y por hacer eso te pasan un porcentaje. Bien. De todo eso, que normalmente el 5%, para los que no saben, como Ya. 5 o 10%, del valor completo del contrato, eso va como comisión. Bien. ¿Ya? Y ahí la forma de evitarlo son licitaciones que sean transparentes, Claro. y que todo esté sumamente claro, Bien. sin mayor problema. Por lo tanto, el control, al no haber control o descontrol, claramente favorece actos corruptos. ¿Ya? Como el recibir la plata por no controlar, por recibir la plata por asignar un contrato, recibir la plata por no mirar lo que se está haciendo. En fin, hay mil expresiones distintas, pero que al final para esa persona significa la recepción de un dinero mal habido, que no está dentro de su sueldo ni cosa parecida, sino que es una coima, para decirlo en nuestro lenguaje. Ahora, cuando eso se produce, Guillermo, cuando tenemos un tipo de, yo diría, de corrupción generalizada, y ya no estamos hablando de instituciones importantes donde se asignan contratos en el tema del cobre, o en empresas generales, ¿te fijas? O dentro de las mismas Fuerzas Armadas. ¿Cuánto daño o cuánto de esa cultura de la corrupción nos daña para poder entender que cuando se hace con fondos públicos es muy lesiva para en general, no sé, para la moral pública, por decirlo así? ¿Cuánto de eso penetra o genera también ciertas inconsistencias en cómo las personas valoran, en que algunos, aprovechándose de sus cargos, o porque son grandes empresarios que hacen grandes negocios, o hay un factor, digamos, indebido de coima, o los que hacen aprovechándose de sus espacios de poder dentro, por ejemplo, de Carabineros, dentro del Ejército, dentro de las Fuerzas Armadas en general, producen este tipo de circunstancias dolosas que afectan tanto a la democracia y a la credibilidad del pueblo, por decirlo así, de los ciudadanos. A ver, yo te diría, la verdad es que primero, para que haya corrupción tiene que estar la voluntad de ser corrompido, y alguien de querer corromperte. O sea, se requieren dos. Esto no nace solo. Perfecto. Yo necesito comprar un favor y estoy dispuesto a pagar. Y el otro está dispuesto a recibir por hacer ese favor. ¿Ya? Digamos, eso es lo primero. Que es lo segundo, digamos, supone que son los espacios más complejos en política, en democracia, son los vacíos de poder, donde alguna cosa no está regulada. Y ahí entramos a un tema muy delicado que tiene que ver con una herencia cultural que tenemos respecto a la ética, donde la ética está reflejada en la ley. Bien. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa cuando no hay ley? ¿Está todo permitido? O cuando no hay regulación, ¿está todo permitido? Entonces, o cuando yo manejo la ley o los elementos legales para poder enriquecerme, como el caso de fraude de Carabineros, sí. ¿ya? O sea, yo hago un manejo malicioso de esas cosas que no se note y donde involucro a mucha gente, incluso gente de Contraloría, que finalmente era lo que me iba a revisar y nunca vieron nada, va, que extraño. ¿Ya? Entonces, hay como gente de la DIPRES, que también veía lo mismo, y nadie decía nada. Entonces, yo diría, hay acá un tema donde el vacío legal coopera mucho a que el corrupto y el corrompido se puedan encontrar y ver un beneficio mutuo. Guillermo, ¿y cuál es la diferencia cuando se habla de corrupción y esta corrupción no es una negociación? Por ejemplo, nosotros para hacer nuestras leyes proponemos varias cosas y negociamos espacios de poder para, tú me das esto, yo te doy lo otro. Uh-huh. Cuando uno se está negociando, no necesariamente en lo que yo me vaya a servir de eso, sino que cuando yo negocio en pos de una ley o un mejoramiento social, o yo te participo, tú apoyo la construcción de este puente y tú en tu región y yo te apoyo en otra cosa ya. ¿Eso también tiene un viso de corrupción o tú lo llamarías hasta eso negociación? Yo diría puede tener viso de corrupción, porque en la negociación depende, si yo soy corrupto, puedo hacer que la negociación no tenga resultados, por lo tanto no haya ley, o puedo hacer que la ley sea tan compleja que no se pueda aplicar, y eso lo negocié. Bien. Entonces, sí tenemos ley. Acuérdate de mí, la ley de aula segura va a ser de esas leyes, donde va a haber una ley, pero llegar a la expulsión de alumnos que usan molotov va a ser imposible. Ya.
¿Tú crees que va a poder? Bueno, también. O sea, al final porque no va a ser aplicable. O sea, la letra va a decir algo, pero la realidad te va a decir otra cosa. Perfecto. ¿Ya? Entonces, bueno, esa negociación es una corrupción ideológica, si tú gustas, más que económica, aun cuando a nivel internacional se considera que la corrupción debe tener un beneficio económico. Ya, digamos, como esto es un desliz mío respecto a considerar la corrupción, dado como tú lo preguntas, pero en general yo te diría, la corrupción es un problema porque va desde financiamiento a las campañas políticas. Entonces, ¿para qué tú quieres financiar una campaña? ¿Ya? ¿Porque eres buena persona? Yo creo que nadie hace eso por buena persona. O sea, a lo más si tú eres un amigo, eres capaz de pasarle plata porque crees en él, en fin, y todo eso. ¿Ya? Pero en general tú que estás pensando en algún beneficio o pedir algo. Y en política, el financiamiento de campaña no tiene solamente que ver con querer algo. Más vale con lograr que no pase algo. Claro, perfecto. ¿Ya? Es decir, que es mucho menos notorio, ¿ya? Y funciona mucho mejor. O sea, ¿para qué te voy a pedir que no, pero si tú que vas a ser diputado, te financio la campaña, por favor, logra que los impuestos donde yo vivo los bajen a cero? Y tú ya chuta, me financió la campaña, así que y te focaliza en eso, no consigues nada porque no tiene el acuerdo político, el apoyo ejecutivo, etcétera. Pero y serías visible, además. ¿Y qué hace Percy pidiendo que para esa zona no haya impuestos? Claro. Sabiendo que eso va a ser imposible. Claro. Entonces es más fácil que yo te diga, Percy, yo no quiero que suban los impuestos. Y para ti vas a conseguir más aliados, que una zona que necesita desarrollo, hay que incentivarla. Tienes otro argumento porque las cosas no pasan. Perfecto. Ahora, cuando la corrupción particularmente tiene que ver con fraudes, ahí vemos... Ahí hablamos de delitos, o sea, es decir, permíteme hacerte una cansa. Por favor. Cuando entramos ya, dejamos la corrupción desde el punto de vista cultural, entramos ya a la corrupción que se da en las irregularidades, tanto en el sector estatal como privado. ¿Ya? Hay mayor corrupción cuando hay menos transparencia. O sea, cuando los procesos son poco claros, son confusos y obviamente inexistentes. Ahora, por lo tanto, la primera cosa es que la primera fase de la corrupción son irregularidades. Cosas que estando establecidas en un procedimiento, conllevan, digamos, necesariamente una falta ética de quien lo procede, por no actuar correctamente. A pesar de que, el tema de los pasajes del ejército particularmente, donde se le entrega una cantidad de plata para que la persona compre su pasaje, y como esa plata no se puede devolver, ya lícitamente, digamos, queda para él y se asume que es de beneficio de la persona, tal cual lo dijo un informe de auditoría del ejército. ¿Ya? Entonces, y eso existe y es así. ¿Ya? Entonces, ahí hay una irregularidad respecto a cómo es el procedimiento, pero a su vez también se deriva una falta ética de la persona por recibir toda esa plata asumiendo que es de ella, y que es completamente distinto a las condiciones que tiene todo el resto del personal. Entonces, y que además lleva un delito en la medida en cómo se saca la plata, porque si fuera de beneficio directo a la persona, el mismo ejército, o sea, aquí, ¿qué dice sentido común? Digamos, hay $50,000 para que tú vayas a Washington. Te gastaste $25,000 en los pasajes, los permisos de llevar tus cosas, etcétera. Sobraron $25,000. Si el criterio es que esa plata es tuya, es de beneficio tuyo completo, la factura se ingresa al ejército, se paga esa factura y los $25,000 te lo pasa al ejército. Bien. Porque si es tuya la plata, ¿por qué tiene que pasártelo la agencia de viaje? De acuerdo. O sea, no es lógico. O sea, si es el argumento, yo creo que es así, pero creo que eso se llama irregularidades. Bien. Que conlleva faltas administrativas y conlleva eventualmente delitos. Esa es la primera capa que tenemos en torno a eso, que es como cobrar más viático que te corresponde. Claro. Que si yo no sé, ese tipo se usa mucho que te dan un viático de cierta cantidad de recursos para que te puedas alimentar en el día, y las personas saben que tienen, por ejemplo, no sé, $25,000 diarios. Claro, pero es porque te lo dan a ti. Claro. Te lo dan a ti, o sea, vale decir, tú verás si lo ocupas todo, ocupas menos, pero tú te lo depositan a ti. Claro. Y tú sobre esos viáticos no das cuenta, no rindes cuenta.
Exacto. Acá el tema de los pasajes es distinto, no sé, el tema está en que nadie haya dicho nada. Porque está bien, si todos están convencidos de que esa plata era para ellos, lo lógico es que se pague el pasaje y el diferencial se lo pague el ejército directamente al beneficiario. Claro. No tiene por qué pagarle a la agencia de viaje al beneficiario. Claro. Sí, es ahí donde Claro. está Exacto. ahí donde está el lío. Exacto. Y el caso de Carabineros, el Ahí tema es de más corrupción. No, ahí hablamos de fraude y delito mayor. O sea, Bien. ahí no solamente hay dolo, ahí estamos hablando de delito grave. O sea, Bien. delito grave porque hay dolo, y dolo significa que hay una planificación, hay una complicidad, digamos, hay una red que se pone de acuerdo para hacer eso, hay una modificación de un software para que pase la auditoría sin mayor problema. ¿Ya? Es decir, hay un modus operandi para poder hacer eso. ¿Quién va a sacar las plata? ¿Cómo se deposita en la cuenta de quién? El inventar root, etcétera, etcétera, etcétera. Hay todo un modus operandi. Entonces, ahí estamos hablando ya de un delito mayor. Guillermo, cuando con la corrupción se producen circunstancias donde están involucrados recursos públicos, ¿ya? Que siempre son escasos y que todos pagamos impuestos para esos recursos públicos. Y cuando se producen también temas de malversación o de ponerse de acuerdo entre empresarios privados, por ejemplo, donde la plata no es pública, es plata privadas. ¿Cómo se lleva? Eso puede ser un buen negocio, puede ser un mal negocio, o puede ser finalmente donde no hay daño para el Estado. ¿Cómo se mide la corrupción en ese tipo de cosas? Se mide por transparencia y por el daño, digamos, que sea real, ficticio o potencial que tiene sobre el consumidor. ¿Ya? La colusión, ¿ya?, afecta a la libre competencia y por tanto afecta a la libertad de elegir. ¿Ya? Estamos hablando de la corrupción, por ejemplo, de las farmacias. De las farmacias. De los pollos, de los papeles con favor. Claro, entonces ahí estamos hablando, ahí tenemos claro, es decir, en ninguna parte de las leyes se dice que la libre competencia debe evitar la colusión. Porque quizás pensaron que hicieron una ley que era obvio. Sí. No quedó expresada. Claro, no quedó expresada. Bueno, esa no expresión es complicada. ¿Ya? Es decir, claro, porque acá se enseña en nuestras universidades, en cualquiera, de que la ley define la ética. Eso en el positivismo puro. O sea, lo que dice la ley es ético. Claro. O sea, vale decir, o lo que la ley condena no es ético. Y todo lo demás, en consecuencia, es ético. La corrupción obviamente nos genera un gran problema porque daña la democracia y muchas veces se establecen, por ejemplo, criterios de gastos que no por ejemplo, te cito para que la gente, nuestros distinguidos auditores y televidentes lo entiendan. Si un presidente, ¿ya?, o una presidenta toma el avión del Estado de Chile, pero iba a haber un partido de fútbol que juega la selección, y se gasta una cantidad de recursos pero increíble por ese partido, aprovechándose de su poder de poder determinar eso. Sabemos que estamos hablando de corrupción, pero saber cómo se castiga eso, o cómo queda en el dicho. ¿El castigo es político, es más bien de imagen, o tiene que ver con una decisión torpe de gastos públicos que no se justificaban? Independiente del costo de imagen que puede haber tenido, independiente del costo de reputación, etcétera, eso merecía una sanción concreta desde el punto de vista administrativo, que al menos significa, yo diría, devolver los costos incurridos, y esos costos se devuelven de su sueldo. O sea, en la administración del Estado, o sea, yo trabajé en la administración del Estado. Cuando a ti te hacen una mala asignación, tienes que devolverla. Es un lío devolver plata al Estado, créeme que sí. Es un lío, pero se hace. Bien. ¿Ya? Y están los mecanismos para hacerlo. Cuando una persona, o sea, ellos, como estamos hablando de Michelle Bachelet de partida, cuando va a Brasil a ver el partido, ¿ya?, claro, lo hace en virtud de que es un tema nacional, donde la presidenta tiene que ir a dar. Pero la verdad es que es un partido de fútbol. No es la delegación de Chile que va a negociar, por ejemplo, o a una ceremonia oficial de Estado a Estado. Bien. No está invitado por el gobierno brasileño para hacer algo. Entonces yo te diría, ahí hay un tema. Ahora, ese tipo de cosas no las tenemos claras.
Bien. no están clarificadas en la otra reglamentación. Otro caso, todos hemos leído y seguido la confrontación entre el Contralor Bermúdez y la subcontralora. Dorete Pérez. Claro, donde él dice de que él requiere una persona de su exclusiva confianza. Es decir, ¿ya? O sea, la Dorothy Pérez no es de mi exclusiva confianza porque está en contra mío. Ya, bueno. Las democracias sanas jamás permiten que el segundo de a bordo sea nombrado por el titular. O sea, vale decir, titular director, ¿ya? Y el nombre de una persona de tu exclusiva confianza y me nombras a mí, yo qué bueno, pero tú das por sentado de que yo voy a hacer lo que tú quieras, porque soy de tu exclusiva confianza, por lo tanto, si no te gusta lo que yo hago, tú me echas. Claro. Las democracias no funcionan así. Las democracias funcionan por el contrapeso de poderes. ¿Ya? El propio Contralor, en una declaración que pasó, algo comentada, señaló de que Chile es un antro de corrupción, o sea, vale decir, estamos llenos de corrupción. ¿Ya? Entonces yo creo que es necesario dividir esto entre las irregularidades que son falta, eventualmente delitos de menor cuantía dentro de la estructura de delitos, con lo que es la corrupción. Ya hemos avanzado con una ley de antisoborno. Sí. ¿Ya? Tenemos una ley de lobby que no se cumple por muchas autoridades, donde se juegan intereses. Tenemos el tema del ejército, los pasajes, yo diría, en mucho menores falta, yo diría, yo lo coloco delito leve, pero tenemos todas las comisiones pagadas por compra de armas. Sí. ¿Ya? Sí. Y varios otros fraudes más asociados a eso. Entonces yo diría, hay muchas otras cosas más en donde efectivamente fraude. Está el financiamiento irregular de la política. Imagínate cómo lo decimos, financiamiento irregular porque no es ilegal porque no hay ley. Claro. ¿Ya? O sea, lo que hizo Soquimich, lo que hicieron todas esas empresas, Penta, claro, entonces mira cómo lo que pasa con la pesca, que es un gran tema que va a estar en la mesa en algún minuto, o sea, y se está discutiendo hoy día en el Congreso. Entonces, yo te diría, la corrupción es el cáncer, yo diría, la democracia. Ahora, cuando hablamos de corrupción, hay alguien que la incentiva, no solamente el corruptero, sino que hay un ambiente en el cual te dice, no, hagámoslo así. No, hay una corrupción que es de origen netamente político y otra corrupción que es de origen netamente criminal. Y en la criminal, ahí está el crimen organizado. ¿Ya? Que son los que quieren, digamos, tomar control del Estado o de parte del Estado y usan el narcotráfico, usan, qué sé yo, el soborno y una serie de otras cosas más para poder obtener favores y tener control territorial. A mayor corrupción, mayor pérdida de soberanía del Estado. Como eso es claro. Tú, Guillermo, has sido un estudioso, entre otros, de este tema, de que con la corrupción, lo que tiene que ver con cómo los estados de alguna manera quedan o se autogeneran daño, justamente porque no tienen las leyes para poder evitar esto. Me gustaría adelantar a nuestros distinguidos auditores y televidentes que próximamente vas a iniciar con nosotros aquí en la mesa de Madero Comunicaciones un programa distinto que tiene que ver con el tema de la corrupción. Exactamente. Cuéntanos un poco de eso para ver, adelantar a nuestros distinguidos auditores y televidentes en qué consiste este propósito que lo apoyamos con toda fuerza. A ver, yo te diría, primero agradecerte la oportunidad de poder hacerlo a través de Madero Comunicaciones, pero es por ir entendiendo algunos temas. La idea surge por la pregunta respecto a qué riesgos se enfrentan hoy día las democracias. Y claro, hay un montón de riesgos, pero el que más daño ha producido en toda América Latina, lejos, es la corrupción. Pero al lado de la corrupción está el crimen organizado. Sí, claro. Entonces, acá en Chile estamos preocupados, por ejemplo, de que el consumo de drogas normales, de cocaína, ha disminuido, pero ha aumentado considerablemente la droga sintética. Claro. ¿Ya? Digamos, la marihuana prensada también ha disminuido, pero ha aumentado la que es intervenida genéticamente. La pasta base también ha bajado, pero ha aumentado la cocaína. Entonces, en distintos sectores tenemos alzas importantes respecto a eso. Pero sucede que decir eso siempre impacta, pero yo un poco más allá, decir, ¿qué pasa que en una sociedad aumenta la droga sintética? Bueno, para que aumente, alguien tiene que venderlas, aparte de que haber alguien que las compre, o sea, oferta y demanda. Sí. Y aquí es lo que te quiero decir, cuando hablamos de corrupción dentro del crimen organizado, es un modelo de negocio. Porque para que yo pueda vender droga en la plaza,
debo asegurarme que no haya inspectores, que no haya policías, que no haya cámaras funcionando, y yo voy a hacer algo para eso. Bien. Ahí está corrupción. Qué interesante el tema que nos trae Guillermo, y yo creo que dado la cobertura y dado la importancia, creo que va a ser importante que lo citemos en un programa adicional a por los tiempos que nos pillaron. Así ¿ya? es, no, ningún problema per se, no, y muy agradecido porque la idea es hacer un ciclo de programas, ya con varios temas asociados a lo que es crimen organizado, porque el tema, claro, decir corrupción así digamos, o crimen organizado, en abstracto, muchas veces no es comprensible, pero explicar lo que significa realmente, o sea, en el contrabando, suponte tú, de medicamentos, cigarrillos, sí, es impresionante. Sí. Distinguidos auditores y televidentes, llegamos al final de otro programa, Perspectivas, agradeciéndole a nuestro distinguido colega y amigo, Guillermo Holzman, que haya tenido la gentileza de su escaso tiempo acompañarnos para citar un nuevo argumento, unas nuevas ideas, y con este adelanto en el que se hará un programa especial sobre el crimen organizado a través de Madero Comunicaciones, y probablemente le daremos a conocer nombres y fechas de emisión en un futuro próximo. Por su atención, muchas gracias y hasta una nueva oportunidad, y estos últimos segundos para despedirte, mi distinguido Guillermo. Muchas gracias, Percy. Gracias a ustedes que nos siguen en este ciclo de programas de Perspectivas. Vamos a tener que colocarle temporada ya, o sea, cerrar una temporada y abrir otra para... Bueno, muy buena idea. ¿Ya? Y la verdad es que contento de poder estar, y en este caso tratar un tema que vale la pena preocuparse de uno como ciudadano, es decir, ¿en qué afecta la corrupción a la democracia? Es muchísimo. Pero la responsabilidad es todo, no solamente de la institucionalidad, de las leyes, sino que parte también por el comportamiento humano. ¿Ya? Y eso hay que tenerlo muy claro. Muy bien. Guillermo, nuevamente entonces nos despedimos y te dejamos invitado para una próxima oportunidad para que acá en Perspectiva podamos entregarle nuevos elementos de juicio a nuestros distinguidos auditores y televidentes. Muchas gracias. Gracias a ti, Percy. Y a ustedes, distinguidos colegas, auditores y amigos, nos encontramos agradeciéndoles su sintonía y su dedicación al seguimiento de este programa. Muchas gracias. Aquí concluye Perspectivas con Guillermo Holzman y Percival Madero. El análisis y la actualidad nacional e internacional. Perspectivas en La Fuerza del Norte.